La ira de Dios y la gran tribulación son la misma cosa, lo que la Biblia enseña realmente por la hermana de Felicidad Ivan Bet. Es digno de mención que Dios nunca ha derramado su ira sobre los suyos, y nunca lo hará. La ira de Dios está reservada solo para los pecadores y desobedientes. ¿Qué significa realmente la palabra ira en el contexto de las Sagradas Escrituras? La palabra ira se define como una fuerte ira o indignación vengativa, castigo retributivo por un delito o delito, castigo divino. De los pasajes tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento de las Sagradas Escrituras, la ira de Dios contra los pecadores inicuos que no se arrepienten es una característica común. Hay docenas de referencias a la ira de Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Me gustaría mencionar algunas aquí. Deuteronomio 9:8, uno de esos ejemplos. En Horeb despertaste la ira del Señor, de tal manera que se enojó lo suficiente como para destruirte. Aquí fueron los israelitas rebeldes los que despertaron la ira del Señor hasta tal punto que se enojó lo suficiente como para destruirlos. Por supuesto, Moisés suplicó al Señor en varias ocasiones. El Señor solo lo hará por su ira sobre los pecadores y desobedientes que despertaron su ira. Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que retienen la verdad con injusticia. Efesios 5:6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El pecado y la desobediencia son las cosas que atraen la ira de Dios. Por tanto, los hijos de Dios que le sirven fiel y obedientemente no pueden sufrir la ira de Dios. Por lo tanto, las Escrituras lo aclararon en 1 Tesalonicenses 5:6, que no estamos destinados a la ira, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por nuestro Señor Jesucristo. Habiendo dicho eso, el área que quiero abordar ahora es el error que está dando vueltas actualmente dentro de las iglesias del mundo. Estoy consternado por la forma descuidada de 1 Tesalonicenses 5:9. Se usa para refutar la enseñanza bíblica correcta establecida por nuestro Señor Jesucristo de que los creyentes pasarán por la gran tribulación, Mateo 24:21 y 22. Estoy desconcertado más allá de las palabras de que los hombres de Dios estén usando este guión para hacer que los santos de Dios vivan en un paraíso para los tontos, al decirle que Dios no ha designado para la ira. Por lo tanto, los creyentes no pasarán por la gran tribulación. Aquellos a quienes muchos admiran como grandes maestros de la palabra se encuentran entre los que enseñan mentiras que es muy capaz de llevar a la multitud a la condenación eterna en el lago de fuego. La manera descuidada con que arrojan 1 de Tesalonicenses 5:9 en la cara de sus seguidores, asegurándoles que no enfrentarían la gran tribulación, es de hecho motivo de preocupación. Para dejar las cosas claras, la gran tribulación no es la ira de Dios, la ira de Dios no es la gran tribulación. La gran tribulación, veamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:21 y 22. Porque entonces será una gran tribulación como no la hubo desde el principio del mundo hasta tiempo, ni nunca lo habrá. Y a menos que esos días fueran acortados, nadie se salvará, pero por causa de los escogidos esos días serán acortados. Pregúntese, ¿es Dios quien trae la gran tribulación y luego se dará la vuelta para cortarla por el bien de los elegidos? No, hermanos, la gran tribulación es el tiempo de grandes persecuciones y dificultades extremas para el pueblo de Dios, y es el diablo quien lo originó, no el Señor. La gran tribulación es el momento que los creyentes van a sufrir tantas dificultades. Los cristianos que opten por ser fieles sufrirán hambrunas extremas y muchas privaciones. No podrás comprar ni vender a menos que estés dispuesto a comprometer tu fe y aceptar la maldita marca de la bestia. No compre ni venda a menos que reciba la marca. Revelaciones 13, 16 y 17. ¿Quién está detrás de la gran tribulación? Revelaciones 13, 7 nos dice: el cerebro detrás de la gran tribulación en aras de la claridad, he incluido otras traducciones además de la versión King James. Apocalipsis 13, 7. Y les fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se les dio potestad sobre toda tribu, lengua y nación. Entonces se le permitió a la bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua, nación. Se le permitió luchar contra el pueblo de Dios y derrotarlo. También se le dio autoridad sobre la gente de cada tribu, nación, idioma y raza. A la bestia se le permitió ir a la guerra contra los santos y conquistarlos. Se le dio autoridad
para gobernar sobre cada tribu, pueblo, idioma y nación. Del versículo citado anteriormente se destacan ciertos puntos. A la bestia se le permite hacer la guerra o luchar contra los santos, contra el pueblo de Dios. Se permite a la bestia vencer, conquistar o derrotar a los santos. A la bestia se le dio poder y autoridad sobre todas las familias o tribus, lenguas o idiomas. La bestia, no el Señor, es quien traerá la gran tribulación con el permiso de Dios. La gran tribulación no será instancia de Dios. En otras palabras, Dios no es la persona que lo va a orquestar o iniciar. Es el dragón, Satanás, en colaboración con la bestia. ¿Quién provocará la gran tribulación? ¿Viste lo que dice la Biblia en Apocalipsis 13:7? Es la bestia, no Jesucristo, lo que hará la guerra a los santos. Si vas al 17:18, Revelaciones 13, encontrarás que la bestia hará las cosas realmente difíciles para los santos. Les hará la vida miserable, los obligará a recibir su marca por la estipulación demoníaca. No comprar, no vender, excepto que acepte recibir su marca. ¿Será el Señor quien creará esta terrible situación para su pueblo? La respuesta es un rotundo no, mayúsculo. Esta es la obra de Satanás, no del Señor. Permítame repetirme una y otra vez este escenario anterior. No es la ira de Dios. No poder comprar y vender no se debe a que Dios haya derramado su ira sobre la humanidad. Porque a la bestia se le dio permiso para gobernar a todas las naciones de la tierra y hacer guerra contra los santos y vencerlos, conquistarlos o derrotarlos, tal como leemos en Apocalipsis 13:7. La ira de Dios no se derramará sobre el pueblo de Dios, porque Dios no nos ha designado para la ira. Primera de Tesalonicenses 5:9. Los hijos de Dios que vencieron a la bestia no estarán en la tierra durante el derramamiento de la ira de Dios. Estarán a salvo en el cielo, regocijándose y celebrando, cantando el cántico de la victoria, el cántico de Moisés, siervo de Dios y del Cordero. Revelaciones 15:2-4. Esto muestra claramente que la ira de Dios se derramará sobre la tierra después del rapto. Los santos no quedarán ni un solo santo en la tierra cuando se derrame la ira de Dios. Según la Biblia, se ha preparado 7 ángeles para derramar la ira de Dios sobre la tierra. Apocalipsis 15:1-7. Y vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque ellos está llena la ira de Dios. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Si este es el caso, ¿quién recibirá la medida completa de la ira de Dios? ¿Quiénes son aquellos sobre los que Dios quiere para su ira? ¿Sobre quiénes fueron estos ángeles instruidos para derramar la ira de Dios? No los hijos de Dios, sino los que recibieron la marca de la bestia. Ahora vayamos al capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 16:1-2. Y oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles: id y derramad las copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y cayó una úlcera maligna y terrible sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Ahí está la ira de Dios, se derrama sobre aquellos que acepten la marca de la bestia y aquellos que adoren su imagen. La ira de Dios es su ira vengativa contra los humanos que se identificaron con la bestia. La ira de Dios está en esta instancia de Dios, es decir, Dios es quien lo va a hacer, no el diablo. La bestia, la gran ira del Señor en este momento será muy mortal para cualquiera que se encuentre en la tierra. Lea todo el libro de Apocalipsis 16. Dios en su ira va a destruir muchas cosas en esta tierra, incluyendo el suministro de agua. El sol también será tocado, incluso el asiento de las bestias no se queda fuera. Esta no es la gran tribulación, esta es la ira de Dios. No hay ninguna prueba bíblica, ningún versículo en la Biblia que diga o sugiera que la gran tribulación es lo mismo que la ira de Dios. Como un pastor puede pararse en el púlpito y decir descuidadamente: hermanos, no estamos aquí durante la gran tribulación, porque la palabra de Dios dice que no estamos destinados a la ira. Supera mi imaginación en gran medida. Honestamente estoy aturdido por los errores doctrinales que brotan de muchos púlpitos. Por favor, les ruego que no se dejen engañar por estas enseñanzas, son puros errores. Dios no es quien traerá la gran tribulación, es el diablo y la bestia con el permiso de Dios.
Por otro lado, la ira de Dios es un juego diferente. Como has visto, los santos que vencieron a la bestia ya están en el cielo cantando el cántico de Moisés, siervo de Dios y del Cordero, antes de que los 7 ángeles recibieran las copas o copas de la ira de Dios, y antes que se les dijera que derramaran la ira de Dios sobre la tierra. Mi oración más sincera por la iglesia es que los hijos de Dios se calmen, lean y estudien la Biblia por sí mismos y oren para que el Espíritu Santo los guíe y no confiar en las teologías de los hombres. El Espíritu Santo es nuestro Maestro, es el Espíritu de la verdad que guía a los creyentes a toda verdad. Juan 14, 16, 18 y 26, Juan 16, 13. Cualquier enseñanza que contradiga la palabra expresa de Dios tal como se revela en los guiones debe de hecho descartarse sin importar quién esté haciendo las enseñanzas. Esta enseñanza de mezclar la gran tribulación y la ira de Dios es una sola. No solo es superficial y frívola, sino igualmente mortal. Con todas estas enseñanzas no bíblicas dando vueltas a la iglesia, se les está dando una falsa esperanza de huir antes de la llegada